Imagina que de un día para otro te encuentras con una verdad que lo cambia todo. Una verdad tan profunda, tan aterradora, que hace tambalear los cimientos de tu vida. ¿Qué harías? ¿La enfrentarías o preferirías seguir viviendo en la comodidad de la ignorancia? Probablemente, la mayoría de nosotros preferiría seguir sin saber, ¿verdad? Después de todo, la verdad duele. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente enfrentando esos secretos ocultos donde reside el verdadero poder? ¿Y si te dijera que lo que podrías descubrir podría ser mucho más grande que tus miedos, tus inseguridades, o incluso el precio que pagarías por conocerla? Hoy te traigo una historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Una historia sobre secretos familiares, pactos oscuros, traiciones de sangre y poderosos clubes secretos que, por generaciones, han manipulado el destino de aquellos que se atrevieron a formar parte de su red. Pero no solo eso, también es una historia sobre lo que sucede cuando alguien decide enfrentar esas sombras. Porque aunque la verdad puede ser aterradora, es también la única arma capaz de destruir a quienes piensan que están por encima de todo. Este viaje te llevará por caminos oscuros y peligrosos, donde la protagonista, Valeria Rodríguez, se enfrenta a un dilema que podría destruir su familia: exponer la verdad y arriesgarlo todo, o seguir adelante sin saber nunca lo que realmente pasó. Y es que, a veces, es necesario perderse para poder encontrar la verdadera libertad. Pero, ¿estás preparado para seguirla en esta misión, que podría costarle mucho más que su vida, pero que también podría liberarla de las ataduras de su propio pasado? Lo que descubrirás hoy no solo cambiará la perspectiva que tienes sobre el poder, sino que te hará preguntarte: ¿qué harías tú en su lugar? ¿Te atreverías a abrir ese viejo diario y desvelar todo lo que está oculto? Prepárate para un viaje al corazón del misterio, donde las respuestas no siempre son lo que esperas y la justicia es más compleja de lo que imaginas. Porque en este mundo, las sombras están más cerca de lo que crees y tal vez, solo tal vez, se encuentran dentro de tu propia familia. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Valeria Rodríguez siempre había sido una joven llena de sueños, pero los años la habían enseñado que el mundo no siempre se ajusta a las expectativas. A los 28 años, había dejado atrás su juventud llena de ilusiones y la realidad de las dificultades económicas y familiares la golpeaba con fuerza. Había perdido el rumbo y su vida parecía estar atrapada en una espiral de deudas y frustraciones. Sin embargo, algo en su interior le decía que había algo más grande, algo más oculto, esperando ser descubierto. Y fue en una tarde lluviosa de otoño cuando todo cambió. Valeria estaba limpiando el viejo desván de la mansión familiar, un lugar que no había visitado en años. El polvo cubría cada rincón y el silencio parecía envolverlo todo. Mientras revisaba cajas llenas de recuerdos, encontró un viejo baúl de madera. El baúl, olvidado y cubierto de telarañas, parecía tener algo de misterio. Intrigada, lo abrió. Dentro, entre papeles amarillentos y fotos familiares, apareció un objeto peculiar: un diario de cuero negro. No era un diario común. El cuaderno, aunque gastado, parecía tener un peso significativo, como si llevara en sus páginas secretos que habían permanecido ocultos por generaciones. El diario pertenecía a su abuelo, Renato Rodríguez, un hombre misterioso cuya figura siempre había sido un enigma para Valeria. Renato había sido uno de los miembros fundadores de un exclusivo club, una sociedad secreta cuyos detalles solo se susurraban en la oscuridad. Para ella, el abuelo había sido una figura distante, alguien que, a pesar de su éxito y poder, parecía vivir apartado de su familia, siempre atrapado en un mundo de compromisos y responsabilidades que nunca llegaba a explicar. Con una mezcla de curiosidad y un extraño temor, Valeria abrió las primeras páginas del diario. Lo que encontró en sus palabras no era lo que esperaba. En lugar de relatos sencillos de su vida cotidiana, el diario estaba lleno de referencias crípticas a un club de poderosos, a pactos oscuros que conectaban a personas influyentes de la élite. De alguna manera, los recuerdos de su abuelo parecían estar impregnados de una sombra que Valeria no alcanzaba a comprender. El club es la clave, Valeria leía entre las líneas. El poder y la riqueza vienen con un precio. Y a veces, ese precio es más alto de lo que uno puede imaginar. Las palabras de Renato resonaban en su mente mientras ella avanzaba por las páginas. En su interior, un nudo de intriga comenzó a formarse. ¿Qué secretos había guardado su abuelo? ¿Y por qué había sido tan reticente a hablar de su pasado? El diario continuaba con menciones vagas de un pacto sellado con sangre y de figuras misteriosas que, a través de los años, habían sido clave para que el club creciera en poder. Para Valeria, la lectura de esas palabras era como un golpe en el estómago. ¿Cómo podía su abuelo, alguien que siempre había mostrado una fachada de honor y rectitud, haber sido parte de algo tan oscuro? Y más importante aún, ¿cómo afectaba eso a la familia Rodríguez hoy en día?
Con cada página que leía, Valeria se sumergía más en la historia oculta de su propia familia, un pasado que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Pero había algo en su interior que no podía dejar de preguntarse si su abuelo había sido parte de algo tan grande y peligroso. ¿Qué implicaciones tenía eso para ella y su futuro? ¿Era posible escapar de las sombras de un legado tan oscuro? Sin pensarlo dos veces, Valeria decidió que tenía que seguir adelante. El diario de su abuelo no solo era una ventana al pasado, sino una llave que podría abrir las puertas a un misterio que ella no podía ignorar. Y así, con una mezcla de miedo y determinación, la joven investigadora se adentró en el misterio de un club secreto que había marcado la historia de su familia de una manera que nunca habría imaginado. Mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas de la mansión, Valeria se preparaba para un viaje que cambiaría su vida para siempre. Lo único que sabía con certeza era que, al igual que su abuelo, ella estaba a punto de enfrentarse a un mundo lleno de pactos, traiciones y secretos que no podían permanecer ocultos por mucho más tiempo. Y tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de desvelarlos, aunque ello significara poner en peligro todo lo que había conocido hasta entonces. Así comenzaba la búsqueda de Valeria Rodríguez, la búsqueda por entender quién era realmente su familia. Y, tal vez, por comprender el precio que alguien tenía que pagar para alcanzar el poder y la riqueza que tan fácilmente había creído que eran un legado inmerecido. El sol se había puesto y la noche había caído sobre la ciudad, sumiendo a Valeria en una oscuridad más profunda que la que había sentido jamás. Sentada frente al escritorio de su habitación, con el diario abierto frente a ella, comenzó a adentrarse aún más en los recuerdos de su abuelo. Las palabras de Renato se hicieron más densas a medida que avanzaba, menciones de nombres, de acuerdos firmados, de noches secretas en las que se sellaron pactos con las figuras más poderosas del país. El club no es un lugar, Valeria, leía en una página marcada con tinta roja, es una red, una estructura invisible que se extiende más allá de lo que puedes imaginar. Los hombres que lo forman son dueños de lo que el mundo considera el poder, dinero, influencia, vidas. Y tú, como todos los demás, solo serás una pieza en este juego si decides entrar. El club, al que su abuelo hacía referencia, no era una simple organización social o un grupo de empresarios que se reunían a discutir sobre negocios. No, era mucho más que eso. Era una sociedad secreta que operaba en las sombras, un conjunto de hombres y mujeres que, a lo largo de décadas, habían tejido una red de influencia que controlaba desde corporaciones hasta gobiernos, desde los medios de comunicación hasta los tribunales de justicia. Mientras leía, Valeria sentía una creciente sensación de impotencia y a la vez, una curiosidad tan fuerte que no podía detenerse. El club no solo se había nutrido del poder de sus miembros, se había alimentado de secretos, traiciones y pactos que se mantenían bajo el más absoluto sigilo. Si ella quería entender a su familia, si quería entender la vida de su abuelo, tenía que entender este oscuro entramado que él había ayudado a construir. Con el paso de las páginas, Valeria comenzó a notar patrones. Los nombres de ciertos hombres se repetían una y otra vez, empresarios que parecían tener una mano en cada industria importante, políticos que cambiaban las leyes a su favor, periodistas que cubrían las historias que convenían al club. Renato, su abuelo, había sido uno de los fundadores, pero no uno cualquiera. Según las palabras escritas en el diario, él había jugado un papel crucial en la creación de la estructura interna, algo que parecía estar relacionado con un pacto de sangre. Recuerda, anotaba su abuelo, el club no tiene piedad. Lo que le debes a él es más grande que lo que le debes a tu propia familia. La lealtad es inquebrantable y los que intentan traicionar son eliminados sin remordimientos. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria mientras leía. ¿Qué había sido lo que realmente había motivado a su abuelo a unirse a esa sociedad secreta? Renato Rodríguez había sido un hombre que disfrutaba de su riqueza y posición, pero Valeria nunca imaginó que él pudiera haber sido capaz de sacrificios tan oscuros. El diario continuaba con más detalles sobre el ceremonial del club, reuniones clandestinas en lugares secretos, las negociaciones que se realizaban a través de códigos y símbolos, y cómo el club mantenía su poder intacto mediante el control absoluto de la información. Parecía que no había nada que el club no pudiera manipular, ni nadie que estuviera fuera de su alcance. Incluso los gobiernos más poderosos del país parecían ser peones en su tablero. Valeria respiró hondo, intentando procesar toda esa información. En su mente comenzaban a formarse las primeras preguntas de su investigación. ¿Cómo había logrado el abuelo entrar en el club? ¿Qué le había impulsado a tomar esas decisiones tan arriesgadas? Lo más importante, ¿cómo afectaba todo eso a su vida actual? En ese momento, una idea le cruzó la mente.
Si su abuelo había sido clave en la fundación del club, si había estado tan involucrado en sus oscuros pactos, ¿era posible que las sombras de esa sociedad secreta todavía acecharan a su familia? ¿Estaba ella misma siendo manipulada por fuerzas que ni siquiera comprendía? Decidida a obtener respuestas, Valeria comenzó a investigar más sobre los miembros del club. Su primera pista la llevó a un nombre que apareció una y otra vez en las páginas del diario: Javier Castillo. Según Renato, Castillo era uno de los actuales líderes del club, un hombre cuya influencia era aún mayor que la de los fundadores originales. Un hombre que sabía cómo jugar el juego y, sobre todo, cómo mantener a todos bajo control. Valeria decidió que su siguiente paso debía ser encontrar a Javier Castillo. ¿Sería posible que este hombre aún estuviera vivo? Y si estaba, ¿podría ayudarla a entender mejor qué había ocurrido en la vida de su abuelo? Sin pensarlo más, comenzó a trazar su plan. La investigación no sería fácil, y lo sabía. Los hilos de poder del club eran casi invisibles, y las personas que se involucraban en sus secretos no solían ser muy amigables con los curiosos. Pero Valeria estaba decidida a descubrir la verdad, aunque esa verdad pudiera poner en peligro todo lo que creía conocer sobre su familia y, tal vez, sobre sí misma. El reloj marcaba la medianoche cuando Valeria comenzó a redactar sus primeras preguntas para Javier Castillo, buscando, sin saberlo, la llave que la llevaría más cerca de las tinieblas en las que su familia había estado atrapada durante generaciones. Cada respuesta que encontraba la acercaba más a un mundo que nunca imaginó que podría existir, un mundo donde el poder, la corrupción y la muerte eran solo piezas de un juego mucho mayor. Pero lo que Valeria no sabía, lo que aún no entendía, es que en cuanto se sumergiera más en el misterio del Club de los Poderosos, ya no habría vuelta atrás. La verdad, aunque difícil de digerir, cambiaría para siempre el curso de su vida y el destino de su familia. El sol aún no había salido cuando Valeria comenzó a revisar los documentos y contactos que había recopilado durante las últimas horas. Se encontraba en su apartamento, rodeada de papeles y notas dispersas, con la mente acelerada por la creciente tensión que la embargaba. El nombre de Javier Castillo seguía rondando en su cabeza. Había decidido que tenía que encontrarlo, enfrentarse a él de alguna manera, pero para lograrlo necesitaba algo más que información. Necesitaba comprender la profundidad de los secretos que había comenzado a desenterrar. Fue entonces cuando recordó a Carlos Mendoza. Carlos no solo era un antiguo miembro del club, sino también un hombre que había estado presente en los primeros días de la organización. Ahora retirado y, según rumores, arrepentido de sus decisiones, Carlos había abandonado el club años atrás tras lo que parecía una crisis de conciencia. En una de las últimas páginas del diario de Renato, Valeria encontró una mención de Mendoza. Carlos, por mucho que lo intente, no puede escapar de la red. La culpa lo consume. Esto no solo la intrigó, sino que también despertó su esperanza de que quizás Carlos pudiera ser una fuente confiable de información. Con determinación, Valeria logró localizarlo a través de una vieja dirección que encontró en sus investigaciones. No era fácil encontrarlo. Carlos había hecho todo lo posible por desaparecer del radar, pero la joven investigadora tenía algo de ventaja: su habilidad para conectar los puntos. En una tarde gris, a las afueras de la ciudad, Valeria llegó hasta su casa, una modesta cabaña alejada de la civilización, donde Carlos Mendoza había decidido vivir sus últimos años en silencio. El hombre que abrió la puerta no era el joven audaz que una vez había sido parte de los círculos de poder. Ahora, un Carlos de más de 60 años, canoso y demacrado, parecía ser una sombra de sí mismo. La expresión de su rostro reflejaba años de arrepentimiento y desesperación. «Soy Valeria Rodríguez», dijo ella con una voz firme, aunque sentía el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. «Estoy investigando sobre el club al que mi abuelo perteneció, y creo que usted puede ayudarme». Carlos la miró en silencio durante varios segundos antes de hacer un gesto para que entrara. En el interior, la cabaña estaba oscura y parecía abandonada, con libros y documentos esparcidos por todo el lugar. No había señales de lujo ni de la riqueza que alguna vez lo había acompañado. Solo el eco del tiempo que había pasado. Mi abuelo fue uno de los fundadores del club», continuó Valeria, buscando sus palabras. «He leído su diario, pero hay muchas cosas que no entiendo. Necesito saber más». Carlos la observó detenidamente, como si dudara sobre si debía hablar o no. Finalmente, suspiró y la invitó a sentarse. «Lo que estás buscando, muchacha, no es algo que puedas manejar tan fácilmente. El club no es un juego, no es algo de lo que puedas simplemente hablar. Los que lo han intentado, bueno, ya no están aquí para contarlo». Valeria no pudo evitar un escalofrío. ¿Qué estaba insinuando Carlos? ¿Qué había sucedido con las personas que se habían atrevido a enfrentarse a la organización? Pero ella no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Ya había comenzado este viaje,
y aunque la verdad la aterraba, sentía que era la única manera de entender la historia que su abuelo había dejado atrás. «Mi abuelo fue uno de los primeros en comprometerse con ellos, ¿verdad?», preguntó Valeria. «¿Cómo empezó todo? ¿Y qué ocurrió para que usted dejara el club?». Carlos se reclinó en su silla, como si las preguntas de Valeria lo hubieran transportado a un tiempo lejano. La mirada en sus ojos reflejaba un sufrimiento profundo, pero también una certeza amarga. Sabía lo que vendría a continuación y, sin embargo, no podía evitar compartir su historia. «Sí», comenzó con voz quebrada, «Renato fue uno de los fundadores del club, y no solo eso, fue quien introdujo los sacrificios. Esos malditos pactos de sangre, esas promesas de poder que nunca tenían fin. En esos primeros días, todo parecía tan prometedor. Los poderosos se unían a la sociedad porque veían una oportunidad para dominar. Pero nadie sabía a qué precio». Valeria escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. El club había comenzado como algo que parecía legítimo, un grupo de hombres poderosos que simplemente querían asegurarse de que sus intereses estuvieran protegidos. Sin embargo, con el tiempo, esos acuerdos de poder fueron acompañados de rituales cada vez más oscuros hasta convertirse en algo más siniestro. Los pactos de sangre que mencionaba Carlos no solo eran simbólicos. Había algo físico, algo concreto, involucrado, y su abuelo había sido parte de ello. Renato no era un hombre común, continuó Carlos, mirando fijamente a Valeria. Era ambicioso, sí, pero también veía el club como un medio para conseguir más. No solo poder, sino inmortalidad, por decirlo de alguna manera. A medida que el club crecía, las decisiones se volvían más oscuras, más sangrientas. El club no solo controlaba negocios, controlaba destinos. Y si querías sobrevivir, tenías que hacer sacrificios. Valeria se quedó en shock. ¿Sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios estaba dispuesto a hacer su abuelo para garantizar el bienestar de su familia? ¿Y por qué había sido tan callado sobre su rol en todo esto? Usted dijo que dejó el club. ¿Por qué?, preguntó Valeria, buscando una respuesta que le diera alguna esperanza de que aún era posible salir del círculo vicioso de la corrupción. Carlos bajó la mirada, como si las palabras le costaran más de lo que deseaba admitir. El club comenzó a pedir más de lo que estaba dispuesto a dar. Los rituales se intensificaron y vi cosas que no podía perdonar. Vi cómo la gente desaparecía, cómo la vida de los más vulnerables se sacrificaba por intereses mezquinos. Y lo peor de todo, Valeria, es que me di cuenta de que nunca podrías escapar de él. El club tiene una forma de atraparte. Cuando entras, es como una tela de araña. Te atrapan, te usan y, cuando ya no eres útil, simplemente te destruyen. Las palabras de Carlos resonaron en el aire. El miedo que transmitían no era solo por lo que él había vivido, sino por lo que aún quedaba por descubrir. Si lo que Carlos decía era cierto, entonces la vida de su abuelo y, por ende, la vida de Valeria misma, estaba mucho más conectada con el club de lo que había imaginado. ¿Y qué pasa con Javier Castillo?, preguntó Valeria, decidida a continuar. ¿Qué puedes decirme sobre él? Carlos levantó la vista y por un instante la expresión de su rostro cambió. Javier Castillo, dijo con voz grave, es el hombre que te llevará al final de este camino. No sé qué buscas, pero si sigues adelante, no habrá forma de retroceder. Valeria sabía que las palabras de Carlos no eran solo una advertencia. Eran una sentencia. El club estaba por encima de todo y su familia no era una excepción. El eco del pasado seguía retumbando en su cabeza. Había comenzado a entender que no solo estaba desenterrando la historia de su abuelo, sino también un legado de oscuridad y traición que la alcanzaba con cada paso que daba. Valeria salió de la casa de Carlos Mendoza con más preguntas que respuestas. El aire frío de la tarde calaba en su piel, pero era la sensación de estar siendo observada lo que la inquietaba profundamente. La conversación con Carlos le había dejado claro que el club no solo había marcado a su abuelo, sino que también estaba dispuesto a destrozar todo a su paso para mantener su poder. Las palabras de Carlos aún resonaban en su cabeza, no hay forma de escapar. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Estaba realmente atrapada en una red invisible, un destino que no podía evitar? En su apartamento, con el diario de Renato sobre la mesa, Valeria intentó reunir todas las piezas que había ido recolectando. Cada página del diario revelaba más detalles y aunque las palabras de su abuelo parecían ir directamente al corazón de los acuerdos oscuros del club, había algo que aún no comprendía por completo. Algo que la hacía sentir que no estaba viendo la imagen completa. Si su abuelo había sido uno de los pilares fundadores del club, ¿cómo había sido capaz de cambiar tan drásticamente? ¿Qué lo había motivado a involucrarse en rituales tan macabros y sacrificios humanos? La respuesta llegó esa misma noche, cuando leyó una entrada más reciente del diario,
una que su abuelo había escrito cuando ya estaba claramente preocupado por los efectos de sus decisiones. En esta página, Renato revelaba su participación en el pacto de sangre más significativo que el club había conocido. Un pacto que, según el texto, le había costado su humanidad. La primera vez que sellamos el pacto con sangre, no entendí lo que estábamos haciendo. Pensé que todo era una mera formalidad, una tradición, pero pronto descubrí que aquello era real. El poder que nos ofrecieron no fue solo un trato con los hombres más influyentes, sino con algo más oscuro, algo que trasciende la comprensión humana. El club no es solo una sociedad secreta, es una puerta, un portal a algo que no puedo describir sin perder mi cordura. Lo que me pedían a cambio era solo el comienzo, y ahora temo que ya no hay vuelta atrás. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba diciendo su abuelo? ¿Había hecho un trato con fuerzas sobrenaturales, con algo más allá de los hombres y sus intereses? Los sacrificios mencionados por Carlos no eran meras víctimas humanas que caían por conveniencia. El club parecía haberse involucrado en algo mucho más aterrador, un vínculo con lo oculto, con lo prohibido. Desconcertada, Valeria decidió enfrentarse a la verdad y para eso necesitaba saber más. No podía seguir ignorando lo que estaba escrito en esas páginas. Cada vez que se sumergía más en el relato de Renato, más sentía que se acercaba a una fuerza que no podría controlar. Aquel pacto no solo había cambiado a su abuelo, sino a toda su familia. Había algo que pesaba sobre ellos, algo que se había transmitido a través de generaciones, y ella misma era la siguiente en la línea. Su abuelo, sin quererlo, le había legado una carga mucho más pesada de lo que podría haber imaginado. En la madrugada, cuando la mente de Valeria aún seguía a 1000 por hora, algo en su interior le dijo que necesitaba contactar con Javier Castillo. Él era la clave para entender lo que realmente había sucedido en el club. Si había alguien que pudiera explicarle por qué su abuelo había tomado ese camino, ese alguien era él. Sin embargo, no tenía la más mínima idea de cómo enfrentarse a él. Después de todo, Castillo era el líder de una red que había arrastrado a todos los que se le cruzaban. Valeria no tardó mucho en decidirse. Necesitaba respuestas y estaba dispuesta a obtenerlas de la forma que fuera. Pero antes, algo aún más urgente debía hacerse: confrontar la verdad de lo que Renato había hecho. En ese momento, Valeria comprendió que no solo estaba enfrentándose a los demonios del club, sino a los demonios de su propia familia. La historia de su abuelo, de su linaje, no era tan limpia como ella había querido creer. El precio que su familia había pagado por su riqueza, su poder, su influencia, era mucho mayor que cualquier cifra económica o reconocimiento público. Era un precio de sangre, de vidas que se habían perdido por los intereses de los pocos que se creían dueños del destino de todos. A la mañana siguiente, Valeria comenzó a investigar más sobre Javier Castillo. No podía darse el lujo de ir a ciegas. Sabía que encontrarlo no sería sencillo, pero tenía un aliado a su lado, Sebastián Ruiz, el investigador privado con el que había trabajado anteriormente. Sebastián, aunque reacio a involucrarse más en el caso, ya había comenzado a descubrir conexiones entre Castillo y las empresas más poderosas del país. La información que él había reunido no solo implicaba a empresarios, sino también a políticos, jueces y periodistas que, de alguna manera, estaban todos conectados bajo la sombra del club. Esa tarde, Valeria se encontró con Sebastián en un café local, un lugar discreto donde la conversación podría mantenerse en secreto. Sebastián, un hombre de mediana edad con una mirada que no perdía detalle de nada, la miró con una mezcla de desconfianza y preocupación cuando ella le habló sobre su próxima movida. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Valeria?, le preguntó Sebastián mientras hojeaba los papeles que había reunido hasta el momento. Esto ya no es solo un juego de poder. Esto es algo mucho más grande, y te lo dije desde el principio, el club no va a dejar que te vayas tan fácil. Valeria asintió, con la determinación pintada en su rostro. Lo sé, pero no puedo dejarlo. Tengo que saber la verdad sobre mi abuelo y lo que realmente ocurrió. Ellos me están observando. Tengo la sensación de que están esperando que me detenga. Pero no lo haré. Sebastián dejó escapar un suspiro. Te respeto, Valeria, pero tienes que estar preparada. Javier Castillo no es un hombre fácil. Y si logras llegar hasta él, probablemente te enfrentará a cosas que ni siquiera te imaginas. El club no es solo un grupo de poderosos. Hay algo más, algo oscuro, como te dije. Pero Valeria ya no tenía miedo. Sabía que estaba al borde de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. La red que su abuelo había ayudado a tejer, la influencia que había pasado de generación en generación, todo eso estaba a punto de desmoronarse. Y aunque no tenía claro que la esperaba, lo que sí sabía era que no podía volver atrás. A medida que la investigación avanzaba, Valeria comenzaba a comprender que las decisiones de su abuelo, aunque trágicas,
habían sido solo la punta del iceberg. Los sacrificios que él y otros habían hecho no solo afectaban a los vivos, sino que sus ecos se extendían a las futuras generaciones. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de respuestas se había transformado en una lucha por la supervivencia. Era hora de enfrentarse a los demonios del pasado. El café estaba casi vacío cuando Valeria y Sebastián salieron al anochecer. La conversación había sido larga y difícil, llena de detalles oscuros y advertencias. Sebastián había prometido ayudarla a dar el siguiente paso en su investigación, pero algo en su actitud dejaba claro que el miedo estaba comenzando a calar en él. A pesar de todo lo que había visto y hecho a lo largo de su carrera, sabía que lo que Valeria estaba a punto de enfrentar era mucho más grande que cualquier caso que hubiera manejado antes. Lo que estás buscando, Valeria, dijo Sebastián mientras caminaban hacia su coche, no es solo el final de un legado familiar. Es la punta de un iceberg que podría destruir a todos los que se crucen en su camino. El club no perdona. Valeria se detuvo por un momento, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Su mente volvía a los oscuros pactos de sangre mencionados por su abuelo. ¿Qué había hecho Renato por amor a su familia? ¿Y qué había sacrificado? Más importante aún, ¿qué estaba dispuesta a hacer ella ahora que sabía la verdad? Sebastián, dijo ella con firmeza, no tengo otra opción. No puedo vivir sin saberlo. No sé qué vendrá después, pero tengo que saber lo que está pasando. Ya no puedo ignorarlo. Sebastián la miró y, por un instante, sus ojos reflejaron una mezcla de preocupación y respeto. Entiendo, Valeria, y si estás decidida, yo estaré contigo. Pero ten en cuenta algo, no es solo una cuestión de encontrar respuestas. Es sobre quién tiene el control de esas respuestas. Y esos hombres no se detendrán por nada. A pesar de las advertencias, Valeria sentía una determinación creciente. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero ya no podía echarse atrás. El club, el legado de su abuelo, la oscuridad que había tocado su familia durante generaciones, todo eso era parte de algo mucho más grande que una simple conspiración. Era una red de poder, de secretos, de vidas arrasadas y sacrificadas en nombre de algo mucho más grande que la simple avaricia. ¿Dónde comenzamos?, preguntó Valeria, retomando el control de la conversación. Comenzamos donde siempre comienza todo, por los contactos del club. Aquí, en la ciudad, los hombres más poderosos del país están conectados de una manera u otra a ellos. No hay muchos, pero todos ellos tienen algo que ocultar. Y si seguimos la pista correcta, descubriremos que este club no solo maneja dinero, sino también información, manipula decisiones políticas, controla los medios y hasta las fuerzas del orden. La red de contactos que Sebastián había comenzado a rastrear se desplegaba ante ellos como un mapa invisible. Cada pieza parecía llevar a otra, y a medida que profundizaban, la realidad se volvía más aterradora. Lo que antes había sido solo una sociedad secreta de hombres influyentes, ahora se mostraba como una estructura compleja, casi impenetrable, que controlaba los hilos de poder no solo en la política, sino en todos los aspectos de la vida moderna: economía, medios de comunicación, justicia. El club no era solo un grupo, era una máquina de manipulación que se había infiltrado en las instituciones clave de la sociedad. Había políticos cuya carrera había sido financiada gracias a sus lazos con el club. Empresarios que habían alcanzado su éxito solo gracias a los secretos que el club les había proporcionado. Y periodistas que, a cambio de información exclusiva, mantenían la boca cerrada sobre cualquier escándalo o crimen que ocurriera a la sombra de la organización. Sebastián y Valeria pasaron los siguientes días investigando, recolectando más información. En su búsqueda, descubrieron la conexión entre el club y una serie de eventos históricos clave, como el colapso de ciertas empresas en crisis financieras, políticas corruptas que favorecían a empresas que operaban con recursos oscuros y los misteriosos accidentes que parecían limpiar el camino de aquellos que se habían atrevido a desafiar la organización. Pero había algo más que los sorprendió: la intervención de Javier Castillo. Sebastián había encontrado documentos que sugerían que Javier no solo era el actual líder del club, sino que había orquestado movimientos cruciales dentro del sistema, moviendo piezas como un ajedrecista experto. Castillo no solo controlaba a los miembros más poderosos del club, sino que había logrado infiltrar agentes en todos los rincones del poder, desde las cortes judiciales hasta las universidades más prestigiosas. Al final de una de esas largas noches de investigación, Sebastián se detuvo ante un documento que parecía clave, un archivo que llevaba el nombre de Operación Alfil. Esto es lo que estábamos buscando, dijo Sebastián, señalando la pantalla de su laptop. Este documento está fechado hace pocos años, pero las operaciones mencionadas aquí están conectadas a movimientos de dinero, chantaje y control de influencias. Javier Castillo estuvo detrás de todo.
Y lo que más me asusta es que esta operación fue diseñada para eliminar a personas como tú, Valeria. Valeria miró el archivo con el rostro pálido. ¿Eliminar? ¿A mí? ¿Por qué? Sebastián tragó saliva, sabiendo que sus palabras serían aún más inquietantes. Porque ya saben quién eres, ya saben que estás buscando respuestas. El club no permite que alguien rompa el silencio. Valeria, estás en su lista. Las palabras de Sebastián resonaron en la habitación. El miedo que antes había sido solo una sombra en el corazón de Valeria ahora se materializaba. Estaba siendo observada, y el peligro era mucho más real de lo que había imaginado. Pero ya no podía detenerse. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó ella, con la voz más firme que había tenido hasta el momento. ¿Nos detenemos aquí? No, respondió Sebastián con determinación. Ahora, vamos por Javier Castillo. Lo encontramos, lo enfrentamos y, si tenemos suerte, podremos hacer que caiga. Si no, nos enfrentaremos a la verdad que tanto buscamos. Valeria asintió, aceptando lo que venía. La red secreta que había desvelado no solo era una amenaza para su vida, sino para todo lo que había conocido. Las piezas encajaban. El club, sus hombres poderosos, sus sacrificios, todo era parte de un plan mayor. Y ahora, ella estaba en el centro de ese plan, una pieza más en un juego que amenazaba con destruirla. La pregunta ya no era si ella podría escapar. La pregunta era, ¿quién ganaría en este juego de sombras y secretos? El día que Valeria decidió enfrentarse a Javier Castillo, el aire en la ciudad parecía aún más denso de lo habitual, como si la misma atmósfera estuviera cargada de una tensión palpable. Sebastián había trazado un plan: encontrar al hombre detrás del club, confrontarlo directamente y forzar una respuesta. Aunque la misión parecía suicida, Valeria sentía que no tenía otra opción. Ya no solo buscaba respuestas, sino justicia. La red que había desvelado comenzaba a envolverla más y más, y el peso de la verdad la acosaba. Necesitaba enfrentar esa oscuridad, y su única esperanza residía en enfrentarla de frente. Por fin, habían logrado rastrear a Javier Castillo hasta una antigua mansión en las afueras de la ciudad, un lugar aislado, rodeado de altos muros de piedra y en un terreno apartado, como si el propio Castillo quisiera construir una muralla entre su vida y el resto del mundo. Sebastián había insistido en que no podían ir a ciegas, y tras varias semanas de investigación, había conseguido que alguien de su red de contactos le pasara la información necesaria para tener acceso a la mansión sin levantar demasiadas sospechas. A medida que se acercaban al destino, Valeria sentía la adrenalina recorriéndole las venas. Sabía que este era un momento crucial, el momento que podría definir su destino y el de su familia para siempre. Pero, al mismo tiempo, su mente no dejaba de divagar. El club, el legado de su abuelo, las vidas sacrificadas, la culpabilidad por haber sido parte de ese sistema sin siquiera saberlo le quemaba. Había descubierto que su familia no era solo una víctima de esa organización secreta, sino también una de las piezas clave en el engranaje. Lo que había comenzado como un deseo de entender qué había sucedido, había evolucionado en una urgencia por destapar todo lo que se había mantenido oculto durante décadas. Javier Castillo no era solo el líder del club, él era el último guardián de una tradición oscura que había formado y deformado a quienes se habían unido a ella. Pero, lo que Valeria no sabía aún, era que Castillo tenía sus propios secretos y su historia estaba a punto de ser revelada de la forma más inesperada. «Vamos a entrar por el jardín», dijo Sebastián, bajando el volumen de la voz. «Será menos probable que nos detecten. Si todo sale bien, encontraremos a Castillo en su oficina. Lo que pase después, ya no podemos predecirlo». Valeria asintió, pero su mente seguía llena de dudas. ¿Y si no lograban lo que querían? ¿Y si Castillo, tan astuto como parecía, ya había anticipado su llegada? La verdad era que se encontraba tan cerca de desvelar toda la corrupción del club que lo único que temía más que la confrontación era fracasar y quedarse atrapada en su propia investigación, siendo parte del sistema que tanto odiaba. El jardín estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de las estrellas y la luz esporádica de los focos en el perímetro. A lo lejos, se veía la silueta de la mansión, imponente y enigmática. El viento movía las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma intentara ocultar lo que estaba por suceder. ¿Estás lista?, preguntó Sebastián, mirando a Valeria, quien respiró profundamente antes de responder. La confrontación había comenzado. Sin embargo, la verdad que Valeria buscaba, esa verdad aterradora y oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de ser revelada. Y con ella, llegaría también la condena que ninguno de los involucrados podría evitar. Todo se resumía en una sola pregunta: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para desvelar los secretos del club? El silencio después de las palabras de Javier Castillo pesaba en el aire como una espada suspendida sobre sus cabezas.
Valeria lo miraba fijamente, sus ojos llenos de determinación, pero también de incertidumbre. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar podría destruir todo lo que conocía, todo lo que había creído que era real. Sin embargo, ya no podía detenerse. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el precio que tendría que pagar por ella se sentía más cercano que nunca. Sebastián, aún apuntando a Castillo, no parecía completamente confiado en la situación. Los nervios lo mantenían alerta y cada uno de los movimientos del líder del club le parecía una amenaza inminente. Pero, como Valeria, Sebastián también sabía que lo único que podían hacer era continuar adelante. El miedo había quedado atrás, ahora se trataba de sobrevivir al descubrimiento de la verdad. Javier, por su parte, parecía completamente a gusto. No solo porque dominara la situación, sino porque tenía algo que sabía que Valeria necesitaba escuchar. Algo que la haría reconsiderar todo. Lo que no entienden, Valeria, comenzó Castillo, con voz suave, casi condescendiente, es que ustedes, tanto tú como tu abuelo, son solo peones en este juego. El club no es solo una organización de poder, es algo más grande, más antiguo. Es una red de fuerzas que han estado manipulando el destino de la humanidad durante siglos. Valeria se tensó, el corazón le latía con fuerza. ¿De qué estás hablando? ¿Fuerzas que manipulan el destino de la humanidad? ¿Qué es eso? Javier Castillo dio un paso hacia ella, sus ojos oscuros como un pozo sin fondo. El club está vinculado a algo mucho más antiguo y poderoso que el dinero y la influencia. Lo que tu abuelo y otros miembros fundadores sellaron no fue solo un pacto de poder, fue un acuerdo con entidades que van más allá de lo que los seres humanos pueden comprender. El club no solo preserva riquezas o controla gobiernos, mantiene el equilibrio de fuerzas que gobiernan el mundo desde las sombras. Valeria sintió una presión en su pecho, como si estuviera a punto de desplomarse. Su mente no podía procesar completamente lo que acababa de escuchar. Las palabras de Castillo la golpeaban con una violencia inesperada porque sabía que no estaba mintiendo. Algo en su voz, en su mirada, le decía que hablaba con la verdad. Y esa verdad, aunque aterradora, era más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Entonces todo esto ha sido por ellos?, preguntó Valeria, mirando a Castillo con ojos llenos de incredulidad. ¿El club? ¿El poder? ¿El dinero? ¿Todo para qué? ¿Para mantener este maldito equilibrio? Exactamente, respondió Castillo, como si finalmente llegara al corazón de la cuestión. La humanidad no está preparada para comprender la magnitud de las fuerzas con las que jugamos. Y todo lo que hemos hecho, cada sacrificio, cada pacto, ha sido por mantener el equilibrio. Si alguna vez el club fallara, si los pactos se rompieran, el caos tomaría el control. El mundo que conoces, Valeria, no sería nada más que ruina. Sebastián, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, visiblemente agitado, hizo un movimiento hacia Valeria. Esto es demasiado grande. No podemos seguir adelante con esto. Todo esto nos está superando, Valeria. La vida de tu familia, tu vida, están en juego. Pero Valeria no escuchaba. Algo en el rostro de Castillo la había cautivado. Sabía que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Los sacrificios de su abuelo, las acciones oscuras que había realizado, no eran solo por avaricia. Renato Rodríguez, el hombre que siempre había admirado, también había sido un peón en un juego mucho más grande, y las decisiones que había tomado parecían mucho más pesadas de lo que Valeria había imaginado. Si lo que dices es cierto, dijo Valeria, con la voz temblorosa, pero desafiante, ¿por qué no me detienes ahora? ¿Por qué seguir hablando en lugar de terminar con esto? Castillo sonrió con tristeza, como si ya conociera la respuesta. Porque tú eres una parte clave de todo esto, Valeria. Te he estado esperando. Sabía que llegarías hasta aquí. El club no permite que alguien como tú escape. Estás destinada a unirte a nosotros, no a destruirnos. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba hablando de unirse al club? La idea de ser parte de algo tan oscuro y malvado la repugnaba, pero una parte de ella sabía que no podía ignorar la invitación. Si quería sobrevivir, si quería salvar a su familia, las respuestas que buscaba tal vez solo podían encontrarse en el mismo lugar donde se originó el mal. En ese instante, Sebastián se acercó a Valeria, susurrándole con urgencia: «No te dejes engañar. ¿Es lo que quiere, Valeria? ¿Te está manipulando?» «Lo sé», respondió ella con firmeza. «Lo sé». Pero algo en su interior había cambiado. Durante toda su vida había buscado la verdad, pero esa verdad había sido más peligrosa de lo que jamás había anticipado. Y ahora, ante ella, tenía la oportunidad de tomar una decisión que podría cambiar no solo su destino, sino el destino de su familia y el de todos los involucrados en ese entramado de poder y corrupción.
Javier, dijo finalmente Valeria, con voz fría y decidida, no me voy a unir a ti. No voy a ser parte de esto, pero voy a llevar la verdad a la luz. Si lo que dices es cierto, entonces la humanidad tiene derecho a saberlo. El mundo tiene derecho a saberlo. Javier la miró durante un largo momento, sus ojos llenos de una mezcla de respeto y desdén. Eres más valiente de lo que pensaba, Valeria. Pero lo que no entiendes es que aquellos que buscan destruir lo que hemos construido, aquellos que rompen el equilibrio, no pueden vivir para contarlo. De repente, la habitación se llenó de una energía inquietante. Valeria sintió como todo su cuerpo se tensaba, como si un peligro inminente estuviera a punto de desatarse. Los hilos de poder que se habían tejido a lo largo de generaciones se estaban cerrando alrededor de ella y no sabía si podría escapar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sebastián, ahora temblando, a su lado. Javier sonrió, un gesto frío y calculador. Lo que siempre hacemos, Sebastián, hacer que Valeria vea la verdadera naturaleza de este juego. Ningún alma que haya tocado esta red puede escapar, no de una manera limpia. Antes de que pudiera reaccionar, Valeria sintió un golpe en la espalda. Todo se desdibujó por un instante y cuando recobró la conciencia, estaba de rodillas, mirando el rostro sombrío de Javier Castillo. La última imagen que vio antes de desmayarse fue la de Sebastián, quien se acercaba a ella, intentando protegerla. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que el destino estaba jugando con ellos y que ahora, más que nunca, la verdad que había buscado podría ser lo último que los mantuviera con vida. La traición del alma había comenzado. Valeria despertó en un lugar desconocido. Un frío intenso recorría su cuerpo y al intentar moverse, la cabeza le dio vueltas. El malestar era insoportable, pero la primera sensación que la invadió fue el miedo. Había algo en el aire que le recordaba la presencia inminente de un peligro mucho mayor que su agotamiento físico. A lo lejos, apenas iluminada por una luz tenue, vio una mesa de mármol. Su rostro reflejaba su desconcierto y confusión. Sebastián. ¿Qué había pasado con Sebastián? Recordaba vagamente haberlo visto acercarse y luego la oscuridad. El lugar parecía un tipo de sótano o una cámara secreta dentro de la mansión de Javier Castillo. Los muros de piedra, antiguos y ásperos, daban una sensación de opresión que solo se acrecentaba con el aire pesado de la habitación. Valeria intentó levantarse, pero sus piernas aún temblaban, como si el golpe de antes la hubiera dejado más débil de lo que pensaba. Un par de pasos vacilantes la acercaron a la mesa de mármol, donde, para su sorpresa, encontró un cuaderno que parecía viejo, con la tapa de cuero desgastada y un símbolo familiar grabado en el centro. Era el mismo símbolo que había visto en los documentos en la mansión, una extraña combinación de figuras geométricas que se unían en un círculo, y dentro de él, una letra que parecía ser un R estilizado. «Renato», murmuró Valeria. El cuaderno no solo era una reliquia familiar, sino que podría contener la respuesta a todo lo que había estado buscando. Mientras lo hojeaba con manos temblorosas, vio lo que temía. Eran las palabras de su abuelo, pero no las que había leído antes. Estas parecían una despedida, una revelación, una advertencia para ella. Si estás leyendo esto, Valeria, es porque ya sabes demasiado. Es posible que ya hayas conocido el lado oscuro de la familia Rodríguez, y si no lo has hecho, este es el último capítulo que podrás leer. El club no perdona. Yo no perdoné. No puedes escapar. Ellos siempre tienen un plan para aquellos que intentan destruir el equilibrio. Pero tú, mi querida nieta, eres diferente. Tú ya has sido marcada. El cuaderno cayó de las manos de Valeria, su corazón latiendo desbocado. No era una coincidencia que hubiera llegado hasta aquí. Renato sabía que ella buscaría la verdad, y aunque en su diario la había animado a hacerlo, ahora parecía ser una trampa. Una trampa que se había tejido mucho antes de su nacimiento. «Sé lo que estás pensando», Valeria dijo una voz profunda que resonó en las paredes del lugar. No hizo falta volverse para reconocerla. Javier Castillo estaba ahí, observándola desde las sombras, como si la hubiese estado esperando. El destino de tu familia estaba sellado mucho antes de que nacieras. Tú, como todos nosotros, solo eres una pieza en el tablero. Un peón que, al final, no tiene control sobre lo que sucede. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era posible que su abuelo, el hombre que tanto había admirado, hubiera estado involucrado hasta el final con ese club oscuro, traicionando incluso a su propia sangre. Cada parte de ella deseaba resistir, gritar, atacar, pero sabía que no podía. Javier Castillo tenía la situación completamente controlada y sus palabras continuaban lacerando su mente. Tu abuelo fue el arquitecto del futuro de tu familia, Valeria. Fue él quien, con astucia y sacrificios, aseguró su lugar en la élite. Y
Y aunque creas que eres diferente, que puedes hacer lo correcto y liberarte, la verdad es que el club siempre gana. Y ahora, tú estás atrapada en la misma red que él. Valeria luchaba por no dejar que la desesperación la dominara, pero no podía evitar sentir cómo la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor. Su abuelo había sido parte de todo esto y su lealtad al club había trascendido generaciones. Pero la pregunta persistía: ¿Valeria realmente tenía alguna salida o había estado condenada desde el momento en que comenzó a desentrañar los secretos de su familia? Sé lo que estás pensando, continuó Javier, con un tono más suave, casi persuasivo. Lo que pasa es que ya no hay manera de escapar. Ya viste los documentos, sabes lo que hizo tu abuelo, sabes lo que él sacrificó. Y, al final, Valeria, el poder es lo único que importa. Si lo buscas, lo conseguirás. Si te unes a nosotros, no solo tendrás la verdad, sino también el poder para hacer lo que desees. La justicia no es más que una ilusión, una falacia que te han vendido. Lo que importa es el control, y eso es lo que tenemos. Ven con nosotros. Valeria apretó los dientes, luchando por mantenerse firme. No quería ser parte de ese mundo, no quería formar parte de las oscuras decisiones que su abuelo había tomado. Pero la propuesta de Castillo la tentaba, le ofrecía una salida, un futuro en el que podía protegerse y a su familia, un futuro donde su dolor y la verdad no la consumirían. ¿Qué pasa si me niego?, preguntó Valeria, con la voz casi rota. Si me niego a unirme a ustedes, si expongo la verdad, si lo hago todo público. Javier sonrió, con una expresión que mezclaba lástima y arrogancia. Entonces te enfrentarás a la consecuencia que enfrentan todos los que quieren destruir lo que hemos construido. No solo perderás tu vida, sino que también perderás la de aquellos a los que amas. El club es todo lo que tienes. Y cuando lo entiendas, serás como todos los demás. Ya no serás tú misma. Porque en este mundo, Valeria, la libertad es una ilusión. Nadie puede escapar del destino. Valeria se quedó en silencio, observando a Javier, pero algo dentro de ella se revelaba. El miedo era palpable, su cuerpo entero temblaba, pero en su mente surgió una idea. No debía ser parte de esa maquinaria que había destruido tantas vidas. La verdad debía salir a la luz. Si bien el poder y la supervivencia podían ser tentadores, la libertad era lo único que realmente importaba. Y si bien no sabía cómo lo lograría, sabía que algo en su interior se estaba transformando. Ya no era la joven que había comenzado este viaje buscando respuestas a sus dudas. Ahora, entendía la magnitud de la oscuridad que la rodeaba, pero también comprendía que había algo aún más grande que el miedo. La justicia que no se daba en un mundo lleno de corrupción. La justicia que debía ser reclamada, no negociada. Lo que no entiendes, Javier, dijo Valeria, con la voz más fuerte y clara que jamás había usado, es que puedo ser más peligrosa que tú. No necesito unirme a ustedes para ganar. Sé que el camino no será fácil, pero la verdad será mi venganza. La humanidad merece saberlo todo, y tú, y todo lo que has construido, caerán. El rostro de Javier se oscureció, y por un momento, Valeria vio el verdadero rostro del hombre que había sido tan influyente en la sombra. Era un rostro marcado por el tiempo y la corrupción, pero también por el miedo de que, quizás, por primera vez, alguien realmente pudiera desmantelar lo que había construido. Con un gesto, Castillo se acercó y, en silencio, le dio la espalda. Valeria miró hacia la puerta, sabiendo que este enfrentamiento no era el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Y aunque no sabía qué sucedería a continuación, sabía algo que era innegable: ella había hecho su elección. El último pacto no era el de su abuelo, era el suyo, el pacto de la libertad, a cualquier costo. La habitación donde Valeria estaba atrapada seguía siendo un lugar oscuro, pero la luz que emanaba de dentro de ella parecía más fuerte que nunca. Un fuego nuevo se había encendido en su interior. La determinación que antes había sido una chispa tenue ahora se había convertido en un incendio ardiente. El club, con su red de poderosos y oscuros secretos, ya no era la amenaza que la asfixiaba, ahora se había convertido en el enemigo a derrotar. Valeria lo sabía, su lucha había comenzado de nuevo. Javier Castillo la había dejado allí, sola, con sus pensamientos y temores. El líder del club había hablado de su destino, pero en sus palabras también había una vulnerabilidad que Valeria había percibido con claridad. La confianza de Castillo en su control, en su poder absoluto, le hizo darse cuenta de algo crucial: el club no estaba invencible. Había logrado mantenerse en las sombras durante generaciones, pero esa oscuridad empezaba a desmoronarse, y alguien, como ella, estaba dispuesto a exponer la verdad.
Se levantó lentamente de la mesa de mármol, el cuaderno de su abuelo aún en sus manos. La luz que se filtraba desde un pequeño ventanuco al fondo de la habitación iluminaba parcialmente las páginas, como si fueran la última esperanza en ese abismo de secretos. Cada palabra que había leído le quemaba, pero también le daba la claridad que necesitaba para tomar la decisión que había eludido por tanto tiempo. El club ya no era solo una sociedad secreta, se había convertido en una máquina imparable, un monstruo de sombras que devoraba a todo aquel que se atreviera a desafiarlo. Pero lo que Javier Castillo no había previsto, lo que ningún miembro del club había anticipado, era que Valeria tenía algo que los demás nunca tuvieron, la verdad. Y esa verdad era más poderosa que cualquier pacto, más peligrosa que cualquier amenaza. Con una determinación férrea, Valeria abrió el cuaderno de su abuelo una vez más. Sus manos recorrían las páginas, buscando lo último que había escrito Renato. A medida que sus ojos se detenían en las palabras, una certeza la invadió. Sabía lo que tenía que hacer. Renato, en su último mensaje, había dejado una advertencia. A pesar de sus acciones oscuras, había comprendido la gravedad de lo que había hecho, y en las últimas líneas del diario, hablaba de una salida, una última oportunidad para su familia. Si alguna vez te encuentras en esta encrucijada, Valeria, recuerda lo que te he enseñado. La red puede ser rota, pero no lo harás solo. Hay aliados en las sombras. No te detengas. La verdad es tu mayor fuerza. Mientras Valeria procesaba las palabras de su abuelo, el sonido de unos pasos acercándose la sacó de su ensimismamiento. El corazón le dio un vuelco. Era Sebastián, no podía ser otra persona. Él había sido el único que realmente había creído en ella, el único que la había apoyado a pesar del peligro. A medida que la figura de Sebastián apareció en el umbral de la puerta, su rostro mostraba una mezcla de fatiga y determinación. Había sobrevivido, y Valeria sentía que, juntos, tendrían la oportunidad de derrotar a los enemigos que los acechaban. «Lo lograste», dijo Sebastián, mirando a Valeria con ojos intensos. «Pensé que ya no ibas a despertar». «Take six care». Estaba asustado. Valeria le sonrió, aunque en sus ojos brillaba una tristeza inevitable. «No voy a caer, Sebastián. No después de todo lo que he descubierto. Tenemos una oportunidad, pero no será fácil. Javier no es solo el líder de un club, es parte de algo mucho más grande, algo mucho más antiguo. Pero hay algo que debemos hacer ahora». Sebastián la miró sin entender completamente, pero sentía que lo que decía tenía un peso imparable. «¿Qué podemos hacer? Ellos tienen el poder, tienen todo el control. Tú y yo somos solo dos personas». «Lo sé», dijo Valeria, levantándose con firmeza. «Pero tenemos algo que ellos nunca tuvieron. La verdad». Sebastián la observó durante un largo minuto, sus ojos recorriendo su rostro con una mezcla de respeto y preocupación. Sabía que Valeria había cambiado, que ya no era la misma joven que había comenzado esta búsqueda por la verdad. Ahora era alguien que había visto las sombras más profundas, que había comprendido que la única manera de ganar era enfrentar esas sombras y salir al otro lado sin importar el costo. «Entonces», dijo Sebastián con una sonrisa cansada, pero decidida, «¿qué hacemos ahora?» Valeria sostuvo el cuaderno con fuerza. «Lo que mi abuelo quiso que hiciera, lo que nunca pude hacer antes, es ponerlo todo». Lo que sucedió después fue una cadena de acciones rápidas y decisivas. Con la ayuda de Sebastián, Valeria contactó con algunos periodistas de confianza, aquellos dispuestos a arriesgar sus carreras por la verdad. Le ofreció una pequeña parte de la historia, suficiente para que se interesaran, pero también lo suficientemente peligrosa como para que no pudieran dar marcha atrás. Mientras se preparaban para filtrar la información, Valeria no podía evitar pensar en los riesgos. La red de poder del club era gigantesca y la repercusión de exponerla podría ser devastadora para ella y para todos los involucrados. Sin embargo, sabía que no podía esperar más. Los sacrificios de su abuelo, los oscuros secretos del club, ya no podían seguir siendo enterrados. La noche en que todo se desvelaría, Valeria se encontró nuevamente cara a cara con Javier Castillo. Él no la había buscado, pero sabía que ella venía por él. La confrontación fue inevitable. «Pensé que te habías rendido», dijo Javier con su tono de siempre, mezcla de arrogancia y frustración. «No me rendí», respondió Valeria con una calma que casi parecía sobrenatural. «El equilibrio que has mantenido durante tanto tiempo no es real. Es una mentira construida sobre cadáveres, sobre vidas sacrificadas. Esta noche, todo eso va a cambiar». Javier la miró fijamente, la ira y la desesperación se reflejaban en sus ojos. «No puedes hacerlo, Valeria. No puedes destruir todo lo que hemos construido». «Lo que ustedes han construido es un imperio de mentiras», replicó ella con firmeza. «Y como todos los imperios, va a caer». Fue entonces cuando Valeria y Sebastián pusieron en marcha su plan.
Con el material comprometedor que habían reunido, los periodistas lo hicieron público esa misma noche. A la mañana siguiente, las noticias sobre el club, los pactos oscuros, las conspiraciones políticas y empresariales sacudieron al mundo entero. La red de poder del club comenzó a desmoronarse. Las consecuencias fueron inmediatas. El club, aunque poderoso, no pudo detener el flujo de información que se desató. La justicia comenzó a abrirse camino, pero no sin dejar cicatrices. Valeria sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. No solo había destapado una conspiración mundial, sino que también había destruido la fachada de su propia familia. Su abuelo, el hombre que había creído ser su protector, había sido una pieza clave en el monstruoso engranaje de esa organización. En el fondo, Valeria comprendió que, aunque la justicia había sido expuesta, el precio de la verdad era alto. Había ganado, pero también había perdido. La libertad de su familia ya no existía y la suya estaba marcada para siempre. Pero, al final, ¿qué era más importante, vivir una mentira o enfrentar la dura realidad, sin importar lo que costara? Y en ese momento, mientras miraba las noticias, con Sebastián a su lado, Valeria comprendió que, aunque el camino hacia la libertad estuviera lleno de sombras, era el único que podía recorrer. La condena de la verdad era suya, pero la libertad, al fin, también lo era.